Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias a Santo Entierrito de parte de los abrazadores Juan Carlos de Jesús, Marcos Pérez, Osvaldo Martínez, Luis Rojas. Todas las demás intenciones las presento como intención personal, puesto que no me permiten los mayordomos presentarlas, porque es su misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos a Dios perdone nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra envidia, nuestra soberbia, aquello que tuvo origen allá en el jardín del Edén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por él amados. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en
la tierra pásalos por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues él mismo afirma: dijo él al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse a Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor.
Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. De pie, por favor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz. ¿Qué diferencia hay entre esta fiesta y aquella que se celebra el 14 de septiembre en la Iglesia Universal Juan Carlos de Jesús? ¿Quién es? ¿Cuál es la diferencia? Marcos Pérez, nada. Osvaldo Martínez, y Luis Rojas. Les pregunto a ellos porque son los abrazadores o cargadores de la imagen y ellos me pidieron que les preguntara. Si no lo hago, después se molestan y me reclaman. ¿Cuándo se descubre la Santa Cruz? ¿Dónde? Cuando fue crucificado. Bueno, ¿qué diferencia hay con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz? Se me ponen a estudiar para el próximo año, por favor. Bueno, después de esta escena de crucifixión, hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Después del Vaticano II hubo reformas litúrgicas y esta fiesta se trasladó al 14 de septiembre, después de la fiesta de la dedicación de la Basílica de la Resurrección,
y se celebra en la Iglesia Universal, salvo en México, en Colombia. Las conferencias episcopales pidieron que se continuara celebrando el 3 de mayo. Realmente esta fiesta hace referencia al descubrimiento de la Santa Cruz por Santa Elena. ¿Quién fue Santa Elena? La mamá de Constantino. ¿Y qué tiene que ver la mamá de Constantino con los albañiles? Puesto que hoy en muchos lugares de construcción se colocan cruces, ¿verdad? Dicen que si no se pone la cruz, se cae la obra, o se tuerce, o se rompe la pata el albañil. ¿Qué tiene que ver? Muy sencillo. ¿Quién encontró la verdadera cruz? La Vera Cruce. ¿Quién la encontró? Santa Elena se dice que tuvo las revelaciones, ¿verdad? Pero se va a valer de un grupo de trabajadores de la construcción de aquel tiempo. No sé si eran peritos, ingenieros, arquitectos, le llamaríamos hoy, pero son los que van a hacer todo este trabajo para rescatarla. De ahí que estos trabajadores tengan esa relación con las obras, con las construcciones, con todo ello, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, a su desempeño, es que se va a empezar a relacionar la cruz con estos personajes. Hoy celebramos a todos aquellos que se dedican a la construcción, albañiles en todos sus grados. Yo apenas estaba leyendo y hay cuchara, media cuchara, maestro y no sé cuántos, y son expertos. A ellos los celebramos y tenemos grandes construcciones gracias a ellos. A los arquitectos, a los ingenieros también es su día y pedimos por ellos para que Dios les cuide y bendiga y multiplique su trabajo. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Comenzaba diciendo en la misa, en el acto de contrición, pidamos perdón por todo aquello que surgió en el primer árbol allá en el jardín del Edén. Ahí ha comenzado la historia del hombre. En ese primer árbol del que nos habla el libro del Génesis, donde Eva y Adán comieron, primero las damas, ¿verdad?, donde Eva y Adán comieron del fruto prohibido. Ahí surge la historia del hombre y todos los demás pecados. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, que realmente ese es el primer pecado, ¿no? No es tanto haberse comido una manzana, ¿verdad? Si no, hoy muchos estaríamos haciendo pecados, ¿no? Muchos desayunamos una manzana. No es eso. Es, no me lo das, entonces yo lo tomo, no te necesito. Empieza independizarse de Dios, esta autosuficiencia y aún más el querer saberlo todo. Recordemos que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí comienza la historia del hombre, desde ese primer árbol. Pero es en el árbol de la cruz donde ese mal, que tuvo su origen en ese primer árbol, va a ser vencido. Porque es a través del árbol de la cruz que a nosotros nos alcanza, nos llega la salvación. Hemos escuchado, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. El mismo Jesús lo dice, ¿no?, en este Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo es que Dios ha salvado al mundo?
¿Cómo ha salvado al hombre? A través de la cruz, nada más. Entonces nos vamos a encontrar aquí con dos historias totalmente diferentes. Algunos nos seguimos moviendo en la primera historia, y sí, algunos nos seguimos moviendo en la primera historia, en la historia del hombre, y otros buscamos movernos en la historia de Dios. La historia del hombre es la historia de la autosuficiencia, y la historia de Dios es la historia de la salvación, obrada por Cristo en la cruz. Pero vamos a ponerle un nombre a esa historia. Es una historia de amor, nada más. Es una historia de amor. El hombre vivía de determinada manera, sí, tal vez intentando buscar a Dios, relacionarse con Él, pero siempre imponiéndose. Esta historia de Dios va a venir a cambiar la historia de la humanidad, porque es precisamente en la cruz donde Dios sale a nuestro encuentro de una manera definitiva para mostrarnos su amor. La primera lectura que hoy escuchamos es un resumen de esta historia de amor. Ojalá y podamos volver a leerla. Ojalá y podamos volver a leer esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro, el día de Pentecostés, junto con los 11, ante la multitud levantando la voz, dijo, y entonces empieza a hablar, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Y qué es lo que ha conseguido? Esa es la historia de Dios en favor nuestro. Dios nos ha salvado entregando al Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y entonces aquí nos enfrentamos a una decisión muy sencilla. O continuamos viviendo en la historia del hombre, o nos disponemos a vivir la historia de Dios. Y si nos damos cuenta, este ha sido el gran enfrentamiento de la humanidad. Llevamos tantos siglos y hoy nos seguimos resistiendo. Queremos seguir con nuestra propia historia y muy de vez en cuando meter la historia de Dios en nuestra historia. No podemos vivir dos historias. Solo tiene que haber una. Y es precisamente la historia de Dios. Es una historia de amor. Si nos seguimos dejando llevar, guiar por la historia del hombre, lo único que vamos a seguir consiguiendo es nuestra propia perdición. Es nuestra propia perdición, donde el hombre se impone sobre el hombre e incluso se impone sobre Dios. Hace unos días decía en una de las celebraciones dominicales que Jesús no se impone, se propone. Jesús no convence, Jesús enamora. Y esta es la intención de Dios. A través de todos sus mensajeros. Hoy escuchamos a Pedro. La primera lectura sucede el día de Pentecostés. Estaban encerrados al otro día de la resurrección, estaban encerrados, el día de la resurrección estaban encerrados, miedosos. Pero Pedro es capaz de salir, de ir y de anunciar. Deja de ser un cristiano miedoso, por así decirlo. Y se dispone, va y anuncia al mundo esta historia de amor. Tal vez es lo que hoy nos corresponde a nosotros. Celebramos esta fiesta de la Santa Cruz
descubrimiento de la Santa Cruz. El 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Pero sí nos hemos de cuestionar, porque la cruz siempre está relacionada con nuestra vida. Siempre. Cuando miramos una cruz, y aquí tenemos una que está adornada, no porque rechacemos el dolor y el sufrimiento, porque no nos guste la situación de muerte, eso no dependió de nosotros, de Dios. Él quiso salvarnos de esta manera. Y la única razón es porque nos ama, nada más. No hay otra explicación. Hay quien dice, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios permitió? No había otra manera. Es una historia de amor. Y así nos quiso salvar el Señor a través del amor. Entonces contemplamos una cruz. Cuando contemplamos una cruz, la cruz de Jesús, el resucitado, el Salvador, el que se entregó por nosotros, hemos de entrar en una conexión y simplemente descubrir qué hay en esa cruz. Por muchos lugares se colocan cruces. Aquí mismo en la comunidad me dicen que antes había cruces que se colocaban en las calles y ahí permanecían. Ahora esas cruces se han perdido. En muchas esquinas se colocan cruces. La gente coloca cruces en sus campos, colocan cruces en la entrada de sus casas y algunos las portamos en el cuello. Cuando contemplamos una cruz, ¿qué nos dice a nosotros? Cuando tú miras la cruz, ¿a qué te lleva? ¿Qué descubres? Yola, tú no eres cargadora ni abrazadora, pero te voy a preguntar. Junto a ti hay una cruz, no él, esta que está aquí, esta. Tú miras la cruz, Yola, ¿y qué te dice esa cruz? ¿Qué te dice esa cruz? Lo mismo que la otra, Yola, que te ama. Eso es lo que te dice la cruz, eso es lo que hemos de descubrir cada que contemplamos la Santa Cruz. He de descubrir que soy amado, nada más, nada más. Siempre que contemplemos la cruz de nuestro Señor, hemos de entrar en esta historia de Dios y dejarla nuestra. Vamos a disponernos a vivir en la historia de Dios, donde Él lo único que nos dice, nos recuerda en cada cruz es: yo te he comprado, yo te he conseguido, yo te he salvado, yo te he redimido porque te amo. Lo he hecho a precio de sangre. Que la cruz realmente tenga un significado para nosotros. Decía, siempre nos ha acompañado. No es un amuleto la cruz. No es un amuleto que nos va a defender. Lo hemos visto en las películas, ¿verdad? En esas de los vampiros, ¿se acuerdan? Le ponían la cruz al vampiro. No, no es un amuleto. La cruz no es, voy a poner la cruz detrás de la puerta de mi casa para que no entren las malas vibras. No. Muchas veces hacemos la señal de la cruz sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Qué tendrá más fuerza? ¿Recordar que soy amado? ¿Recordar que soy amado? ¿O la cruz como amuleto? Porque cuando nos da miedo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué no cuando tienes miedo recuerdas que eres amado? Eso es más grande todavía. Recuerda que eres redimido, recuerda que eres salvado. Cuando tienes una preocupación, una angustia, ¿qué haces? Y hasta dices, Dios nos ampare, ¿verdad? ¿Por qué no recordamos en ese momento de angustia, de preocupación, que soy amado? Y entonces el amor vence a la angustia.
La cruz siempre nos ha acompañado. Aquí hay muchas señoras que cocinan todos los días, ¿verdad? ¿Qué le hacen a las cazuelas? Para que no nos haga daño, ¿verdad? ¿Por qué no descubres que es Dios que te ama y te provee de lo necesario? La cruz nos tiene que conectar con esta historia de amor de Dios. Sí, invoca, haz la señal de la cruz, haz el signo de la cruz, para que recuerdes siempre que eres amado. Esta es toda la invitación de hoy. Esta es toda la invitación. Que cada cruz nos recuerde constantemente, incluso las cruces de nuestra propia vida, las cruces que hemos de enfrentar, de cargar, de asumir, de llevar. Hemos de recordar que somos amados. Y no nos quedemos como Pedro, como los demás discípulos, sino que seamos como Pedro. Vayamos a anunciar. Hoy hay tanta gente que necesita que se le ayude, que se le asista, que se le cargue en algún momento su cruz. Hay gente que ya no puede con sus cruces de todos los días. ¿Por qué no, como Pedro, vencer nuestros miedos, dejar nuestros encierros y entonces sí ir y anunciar al que está enfermo, al que está triste, al que no tiene trabajo, al que está enfrentando un problema, al que se está separando porque ya no hay solución, al que ha perdido a un hijo? Esas son las cruces que vamos enfrentando. ¿Por qué no decirles a ellos que hay una historia de salvación y es una historia de amor? ¿Por qué no decirles que aunque en ese momento estén cargando una cruz, hay alguien que los está amando? Hay alguien que está junto a ellos para mostrarles todo su amor. Creo que esa es nuestra tarea y nuestro compromiso al celebrar esta fiesta de la Santa Cruz. Cada que contemplemos una cruz, lo único que hemos de recordar es: yo soy amado. Yo soy amado. Cuando te enfrentes a tus cruces de todos los días, recuerda que tú eres amado. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, cantamos. Señor.
pie, por favor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Gemimos en gran necesidad. Sacerdotales santas, te pedimos por el vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. De pie, por favor, oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nuestra oración tenemos presente a nuestros hermanos que se dedican a la construcción, a los albañiles, los ingenieros, arquitectos, también a nuestros hermanos campesinos. En muchos lugares hoy se coloca la Santa Cruz en los campos, en las siembras, y a todos nuestros hermanos que conforman los diferentes pozos de nuestra comunidad. Gracias a Dios son muchos pozos, y ahí descubrimos que Dios nos sigue amando, nos sigue proveyendo de este vital líquido. El pozo 12 de agua potable, el pozo nuevo, los repartidores de agua, pozo caja de agua, pozos 1, 5, 2, Copalillo, el Jagüey, las Coscalco, Legal 18, 15, 7, 8, Tercero de Sabana, 6, 4, Colorín 9, 10, 11, 16, Potable Tenextepec 13 y 14. 3 sacerdotes estaremos acompañándoles este día en sus diferentes pozos para pedir la bendición de Dios, colocar esta cruz y recordar que somos amados. Recordar es volver a pasar por el corazón. Cuando nos toque enfrentar nuestra cruz, recordemos que somos amados. Pasemos por el corazón que somos amados. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Dulce Madre, ya que nos proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima, bendecido día para todos.